Buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día viernes. Hoy es viernes 10 de mayo. Grandes bendiciones les deseo en esta hora de la mañana y aquí estamos para nuestro devocional de la mañana, algo que no podemos pasar por alto. El meditar por un momento en la santa y bendita palabra de Dios. Le saludo en gran manera a usted, ama de casa, que ya está lista preparando el desayuno para los niños que van al colegio. Le saludo a usted, maestro, que se prepara para llevar las clases a sus alumnos. Le saludo a usted que va de camino. Le saludo a usted que aún está en la cama, pero que está mirando su equipo móvil. Qué bueno poder llegar hasta usted con este mensaje de la palabra de Dios. Le saludo a usted, jovencito, jovencita, y quiero decirle que Dios les ama en gran manera. En gran manera Dios les ama. Bien, el devocional de la mañana, el título del día de hoy es Leche espiritual pura. Leche espiritual pura. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Cada cosa que leo en la palabra de Dios me recuerda algo de mi niñez, me recuerda algo de esa niñez allá en el campo, en las veredas, cuando nos tocaba trabajar fuerte ordeñando las vaquitas. Pero había algo especial. Junto con otro muchacho íbamos y ordeñábamos las vaquitas, que eran pocas. Por ahí a las 5 de la mañana, 5 a.m., estábamos ya ordeñando unas vaquitas, unas 3, no recuerdo cuántas eran. Las ordeñábamos y esa leche inmediatamente era depositada en una cantina, lo que se llama una cantina en esa región, una cantina. Entonces esa leche era depositada en esa cantina e inmediatamente uno de los dos nos íbamos para el pueblo a entregarla a una señora que ella la recibía y la vendía por botellitas ahí. Pero esa leche tenía una particularidad. Esa leche no había sido contaminada con nada. Era leche pura, recién ordeñada. Era la que saliera, no se rendía con agua ni con otras cosas que hoy en día le aplican a la leche. Esa leche iba directamente de la vaca al consumidor. Una leche pura. Y recuerdo también a un hombre que tenía una forma de vender su leche de una manera muy particular.
Él en las mañanas y traía su vaca al pueblo e iba por las calles proclamando leche, leche, leche. Y la gente salía a comprarle su botellita de leche y lo que él hacía era, paraba la vaquita y la ordeñaba ahí, le sacaba la botella de leche y se la vendía a la persona. Esa era otra leche no contaminada, era pura, salida directamente de la vaca. Hoy en día venden muchas leches contaminadas. Hoy en día ya en el campo la leche empezaron a rendirla con agua y otras cosas más. Es leche contaminada. El apóstol Pedro nos habla, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces, vamos a ver qué nos dice el doctor Müller en la mañana de hoy en este devocional. Dice, la lectura y la meditación acompañada de oración y de la palabra de Dios es uno de los hábitos más importantes en la vida del creyente. Así como el crecimiento de la vida física se logra ingiriendo alimento apropiado, en la vida espiritual ocurre lo mismo. Si queremos crecer espiritualmente, este crecimiento se logra alimentándonos regularmente con la palabra de Dios. El apóstol Pedro no afirma, como algunos están muy dispuestos a decir, que la lectura de la palabra es de importancia en algunas circunstancias, ni dice que usted obtendrá beneficio leyendo mis declaraciones. Son las declaraciones de la bendita y solo ellas a las que se refiere el apóstol y nada más. Esas benditas declaraciones de la palabra de Dios. Usted quizás me diga que con frecuencia la lectura de cierto libro le hace bien, y yo no lo discuto. Sin embargo, ha sido la palabra la señalada para ese fin, y nos lo dice ella misma. Y en la medida en que los discípulos del Señor Jesús siguen sus instrucciones, serán fuertes. Y cuando ocurre lo contrario, cuando su lectura es descuidada, se debilitan. A veces ocurre que a los bebés los descuidan en su alimentación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que jamás llegan a ser hombres y mujeres saludables por ese descuido en su tierna edad. ¿Qué tan importante es, mis amados hermanos y amigos, el leer la santa palabra de Dios? Porque la palabra es la leche espiritual. La palabra es la leche espiritual que no debe ser contaminada con nada, sino que debe ser pura, así como el Señor nos la dio.
y que tenemos que aceptarla como está escrita, sin acomodarla a nuestra conveniencia, porque a veces siempre nos gustan pasajes favoritos porque nos conviene, las bendiciones, las promesas, pero donde hay exigencia, entonces ya no la aceptamos. Y tiene que ser una leche que no ha sido contaminada de ninguna manera. La pregunta, mis hermanos amados, en esta mañana es la siguiente. ¿Qué tanto lee usted la palabra de Dios? ¿Qué tanto medita usted en la palabra de Dios? ¿Qué tanto la escudriña usted, hermano, hermana, joven? ¿Qué tanto escudriñamos la palabra? Si el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No conocemos de Dios porque no escudriñamos la palabra. No conocemos la voluntad de Dios porque no escudriñamos la palabra. No crecemos espiritualmente porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Mucho tiempo se pierde en otras ocupaciones como la televisión, el internet, el celular, charlas con amigos, pero la palabra de Dios la tenemos marginada. No es lo correcto. Usted, hermano amado, después de que conoció al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted debe ser un asiduo lector de la palabra de Dios. Usted debe ser una persona entregada a la palabra de Dios. No quiero decir que deje de hacer sus oficios y que deje de trabajar y se dedique únicamente a leer. No. Es que usted puede tomar su tiempo para leer la santa palabra de Dios. Tal vez usted me diga, pastor, pero es que no tengo tiempo. Usted lo puede hacer porque usted no hace más nada sino leer la palabra y orar. Y en parte tiene razón. Pero también cuando yo no era me gustaba mucho leer la palabra de Dios. Me gustaba mucho estar en contacto con la Biblia. La Biblia para mí, en esa juventud, en esa niñez, fue un libro muy especial. Fui a pagar servicio militar sirviéndole a mi patria Colombia. Y allí en el batallón, en cierta ocasión que me dieron un permiso, lo primero que hice fue llevarme la Biblia, la palabra de Dios. Y recuerdo ese momento cuando en las noches antes de la formación de recogida me sentaba debajo de una lámpara que había junto a la plaza de armas, donde había buena luz, buena iluminación, y allí leía la palabra de Dios. Allí cantaba unos coros
oraba. A veces se agregaban otros soldados ahí, otros 2, 3 soldados, y charlábamos acerca de la Biblia. Le pedíamos al Señor que nos guardara cuando salíamos al monte, y el Señor siempre nos guardó. Aprendí a amar la palabra de Dios. Aprendí a querer la palabra de Dios. Aprendí a escuchar la palabra de Dios. Por eso que es importante, hermanos, que nos alimentemos con la palabra de Dios. No llenemos nuestra mente de cosas vanas, de cosas que no tienen valor. No llenemos nuestra mente de cosas sucias. Llenémonos de la palabra de Dios. El doctor Müller dice, tal vez reciben alimento, pero inapropiado. Y esta es una de las formas de descuido más dañinas y por lo tanto no desarrollan el vigor de la madurez. Y ocurre lo mismo en la vida cristiana. Es de vital importancia que obtengamos el alimento espiritual adecuado desde el mismo comienzo de nuestra vida como cristianos. ¿Cuál es ese alimento? Es la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Esa es la única nutrición apropiada para fortalecer nuestra vida espiritual. Espíritu Santo, gracias por darnos la palabra de Dios para el sustentar nuestra vida espiritual. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No existe jamás un momento en el cual yo pueda pasar sin la fortaleza recibida mediante la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Oh, mis amados hermanos, ¿queremos crecer espiritualmente? Alimentémonos de esa bendita palabra de Dios. Dediquemos unos minutos de cada día a leer la palabra de Dios. Este bendito libro, sagrado libro, nuestra regla de fe y conducta. El canon, la caña o regla de medir, es la que nos enseña cómo debe ser nuestra vida espiritual. Leche espiritual pura es el devocional de la mañana de hoy. Y que la presencia del Espíritu Santo nos dirija en todo momento. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por esta bendita palabra del devocional de hoy. Espíritu Santo, con todo mi corazón te ruego que este devocional sea llevado a muchas almas. Sí, sí, bendito Espíritu Santo, te ruego con todo mi corazón
Graba, Señor, en nuestro corazón este bendito devocional de la palabra hoy. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a la bendita palabra que nos da el aliento de vida, que nos alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, que podemos ingerir esa leche espiritual pura. Padre Santo, gracias por tu eterna y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos llegando al final de el devocional de la mañana y como siempre les he pedido el favor de que compartan estos videos con sus familias, con sus amigos, por todas las redes sociales que usted tenga, compártalo. Y suscríbase a mi canal en YouTube. Búsqueme ahí como Carlos Alberto